Saludos a los hermanos con la paz del Señor. ¿Se escucha? Buenísimo. Bueno, mientras se van conectando los demás hermanos vamos a estar orando. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por estar una vez más, Padre Santo, conectado, Señor, para adorar tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada hermano que se pudo conectar, Señor. Y te pido, Padre Santo, que tú estés ministrando a los corazones, Señor, a través de la alabanza y a través del estudio bíblico, Señor. Que estés bendiciendo la vida de cada hermano, a los que se conectaron, Señor, y te pido que bendigas la vida de aquellos, Señor, que no se pudieron conectar, que los estés visitando, Señor, y hablando a través de su vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora vamos a estar alabando con nuestro hermano Brian Cancinos. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. ¿Se escucha? Ah, sí. Vamos a estar con una adoración. Yo, mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre, y yo soy hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre, y yo soy hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La vida se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, camino en humildad y en obediencia subió, por amor, camino en humildad y en obediencia subió, por amor, camino en humildad, no de por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Amén.
que Dios siga bendiciendo la continuación. Amén. Ahora voy a estar dejando al pastor que va a estar con el estudio bíblico. Amén, gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor en esta tarde, noche ya, dando gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que podemos tener para poder estudiar la palabra de Dios. Y como ya fui anunciando desde el anterior miércoles sobre el estudio que íbamos a comenzar sobre la epístola o la carta a los hebreos, y hoy vamos a ver el capítulo 1. Me imagino que han hecho la tarea, la de leer el capítulo 1 del libro de los Hebreos, y si no, tienen tarea para el próximo miércoles leer el capítulo 2 del libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos, ¿no? Hermosa carta que muchos las conocemos porque en ella tenemos el versículo muy conocido, ¿no? Que es Hebreos 11, lo que es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, un versículo muy conocido, y dado a eso, que empecé a investigarla, a leerla nuevamente, y quería compartir este estudio con ustedes para que podamos adentrarnos en esta carta o epístola a los hebreos, ¿no? Hasta ahora los teólogos, los críticos no se han puesto de acuerdo en aceptar o en afirmar quién escribió esta carta del Nuevo Testamento, pero hay algunos, o la mayoría, que se lo atribuye a Pablo. Pablo sabemos que es el escritor que más cartas tienes en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esta carta se la atribuyen a él, si bien no está confirmado, por así decirlo, pero se la atribuyen a él, ¿no? Hebreos nos va a presentar a Jesucristo como nuestro supremo gran sacerdote. Hebreos nos va a presentar a Jesucristo como nuestro supremo gran sacerdote. Este libro, o esta carta, se escribió ante todo para los judíos que se habían convertido, ¿no?, al cristianismo, probablemente los judíos que estaban en Jerusalén, y debido a las burlas y a las persecuciones que se había producido, porque recordemos que Jesucristo ya no estaba, y se había formado un grupo que perseguía a los cristianos, ¿no? Aquellos que profesaban o que tenían fe en Jesús. Entonces estos grupos de religiosos se propusieron en perseguir a los cristianos, ¿no? En ponerlos en prisiones, en hacerles de todo, ¿no? Porque creían en Jesús. Entonces, debido a estas persecuciones, a las burlas, me imagino también, estos judíos cristianos ahora, ¿no? Que se convirtieron al cristianismo, ellos ya no tenían más que llevar sacrificios al altar, ellos ya no tenían todas esas simbolizaciones judaicas. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús ya había venido y rompió con todas esas cuestiones que los judíos se perdieron y dejaron de seguir al verdadero Dios y se llevaron en toda esta simbolización, ¿no? Entonces, estos judíos cristianos empezaron a dudar, a decir, ¿será verdad, che, que Jesús es verdad? Y empezaron a tener esa duda, ¿no?, que muchas veces a nosotros se nos puede presentar, ¿no? Entonces, esta carta era para ellos, para los hebreos judíos, que empezaron a dudar sobre su fe. Por eso el escritor en esta carta les va a dar el verdadero significado de Jesús. Y nosotros, para entenderlo también, porque ahora es para nosotros la carta, para entender nosotros también este verdadero significado, vamos a estudiar
capítulo por capítulo, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos entender bien el verdadero significado de Jesucristo, ¿no? Y vamos a empezar por el versículo 1 del capítulo 1, obviamente, de la epístola, que nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Acá el escritor nos está hablando de algo sumamente importante. Su carta empieza con algo muy importante, con una aclaración muy importante. El texto nos presenta a un Dios que siempre se ha comunicado con el hombre, ¿no? Así que tenemos a un Dios que ha hecho todas las cosas que existen, un creador, ¿no? Y que a su vez ha contado su historia, porque si nosotros tenemos en la Biblia, en el libro de Génesis, vamos a ver que nos habla de Dios, obviamente, y de creador, y que Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo que dio a estos hombres a escribir la palabra de Dios, contó su historia, porque la palabra de Dios, la Biblia, lo que nosotros tenemos en nuestra mano, no es historias para que alabemos o cosas escritas para que alabemos a los hombres de las historias, sino para que conozcamos más a Dios. Por eso acá nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿no? El escritor se asegura en indicar que en más de una vez el Señor se ha comunicado con los hombres, porque dice, habiendo hablado muchas veces, no es que Dios habló una sola vez y listo, se cayó la boca y no dijo más nada, sino que habló muchas veces. ¿Y de qué forma? De muchas maneras, a través de los profetas, ¿no? Lo hizo a través de su voz audible también, que fue oída por los hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento también, pero también lo hizo de muchas formas y en todas las épocas. No es que hubo una época en especial, sino que en todas las épocas Dios habló. También habló a través de un torbellino, él habló también a través de una zarza, a través de un viento apacible, a través de ángeles, y hasta lo hizo con un burro, con un asna, dice la Biblia. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Ahora el asunto es que Dios nos ha hablado, y esa palabra ahora nosotros la tenemos registrada acá en la Biblia, la tenemos registrada en lo que hoy llamamos la Biblia. Los padres, por así decirlo, los patriarcas y los profetas fueron testigos, ellos fueron los testigos del poder de Dios, y ellos fueron los que escribieron a través de la inspiración del Espíritu Santo lo que nosotros hoy podemos tener en nuestra mano. El registro de todo lo que Dios dijo en el pasado ha sido escrito y conservado. Uno de los milagros más grandes de las Escrituras, del poder de Dios, es la forma de cómo se ha preservado, de cómo se ha cuidado en un periodo de más de 5.000 años. Esta palabra, para que nosotros llegue a nosotros, pasó por muchas persecuciones. Ya habíamos hablado en algún estudio de cómo la Biblia fue perseguida, fue quemada, fue destruida, pero aún así fue preservada y hoy la tenemos en nuestra mano. Pero ahora, como su máxima revelación, y en lo que sería el Nuevo Testamento, nos ha hablado por medio de aquel que hizo todas las cosas. En el Antiguo Testamento Dios habló por profetas, pero en el Nuevo Testamento Dios se hizo carne y habló por la revelación máxima, ¿no? Por su Hijo, por Dios hecho carne. Leamos el versículo 2, que es lo que nos dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De una manera única, precisa y muy cumplida,
la revelación profética del Antiguo Testamento, o sea, la profecía del Antiguo Testamento de que iba a venir el Hijo de Dios, de que Dios iba a ser carne, de que iba a venir este rey, llegó a su culminación o llegó a cumplirse cuando apareció el Hijo de Dios, siendo Cristo, siendo Jesús la revelación completa de Dios. El asunto es que la Biblia, la que nosotros tenemos, no sería Biblia ni estaría completa sin la aparición de Jesucristo. La frase en estos postreros días que encontramos ahí en el versículo 2 nos habla del tiempo de Dios para dar a conocer cuando se convertiría la palabra hablada, o sea, lo que se habló en el Antiguo Testamento, en la palabra encarnada, lo que se dijo en los postreros días, lo que se dijo en el Antiguo Testamento, perdón, ahora en el Nuevo Testamento lo tenemos hecho carne, ¿no? Dos cosas agrega Dios para hablarnos de esa palabra hecha carnes, acá en el versículo 2, o sea, de Jesús. Por un lado, dice que Cristo es el heredero de todo. Esto significa que nadie más sino Él es merecedor de todo. Y sorprendentemente la Biblia nos dice algo muy interesante, que nosotros seremos coherederos juntamente con Cristo, ¿no? Qué hermoso es saber eso. Y por otro lado, dice que por medio de Él, Dios hizo todo el universo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, esa palabra era Cristo, ¿no? Hágase la luz es lo que hoy nosotros tenemos en Cristo. Nosotros hoy tenemos la luz, ¿no? O sea que lo grande de este texto es revelarnos al Hijo por medio de quien se realizó la creación. Qué maravilloso cuando entendemos de que Dios revela a su propio Hijo, de que Dios reveló a los profetas, que Dios habló en el Antiguo Testamento y hoy nosotros tenemos esa revelación completa, ¿no? Ahora veamos el versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No nos olvidemos que acá el escritor nos sigue hablando de Jesucristo. Por eso el subtítulo de casi todas las Biblias, creo yo, dice, Dios ha hablado por su Hijo. En el versículo 3 vemos cómo el escritor sigue hablando de esa revelación especial, pues nos presenta al Verbo, a Jesús, a Dios encarnado, como siendo igual a Dios. Dice, el resplandor de su gloria. Es una, ¿cómo podría decirlo? Una expresión majestuosa de la deidad de Dios. Juan nos dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, o sea, en el interior del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18, después si lo quiere leer en su casa. Entonces, ¿por qué Cristo es Dios? Por un lado, se nos habla, se nos dice de la imagen misma de la sustancia. Es lo que Pablo dice de él siendo en forma de Dios. O sea, es lo que Pablo dice de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Era lo que Dios tenía preparado para hablarnos en los postreros tiempos. Era alguien de su misma sustancia, era alguien semejante a él. O sea, era Dios mismo, que se había hecho carne para venir a hablar con nosotros. Por cuanto Cristo es igual a Dios, es el único ser creador o de todo lo que existe, visible e invisible, pero también el único que obró para nuestra salvación. Nuestro creador obra para nuestra salvación. Dios mandó a su Hijo para nuestra salvación.
Ahora notemos cómo el mismo Señor que crea el universo con su palabra, también lo sostiene con su palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra de su poder. La palabra de Dios es la palabra que tiene el poder, no mi palabra, no la palabra de mi esposa, no la palabra de ninguno de nosotros. Es la palabra de Dios la que tiene poder, o sea, la Biblia. Y lo grande de aquel por medio de quien Dios nos ha hablado últimamente, es que posee la autoridad por medio de su muerte en la cruz, gloria a Dios, para purificar nuestros pecados, nos dice ahí el versículo 3. Pero, por si faltaba algo, el texto nos dice, este versículo nos dice que después que hizo su creación y nos dio su salvación, ahora tiene la posesión de intercesor como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El lugar que ahora ocupa el Señor no es en la cruz, eso quitémonos de nuestra mente, no es en la cruz en donde está el Señor Jesús, sino como dice el versículo 3 terminando, dice en la majestad, en las alturas. Mis amados hermanos, es Jesús, qué grande es Dios, ¿no? Él tiene todo pensado. Cuando vemos la obra de Dios y su propósito eterno, no tenemos sino que alabarlo, glorificarlo, ¿no? Por todo lo que Él hizo, por todo lo que habló, por todo lo que Él hace, ¿no? Veamos cómo esa revelación, la que fue dada a los profetas, ¿no? Aún no estaba completa, ¿no? Claro que no, sino que llegaría el día cuando Dios nos hablaría de una manera directa, ahí, face to face, cara a cara, y no pudo escoger algo mejor para hablarnos que a su propio Hijo. Qué bueno es recordar esto, ¿no? Que ya no necesitamos más revelaciones, sino que lo tenemos ya todo revelado en la palabra de Dios. Ya tenemos todo revelado, ya no necesitamos más profetas, no necesitamos más apóstoles, tenemos a nuestro gran profeta que es Dios, tenemos a nuestro gran apóstol que es Jesús, acá está toda la revelación, no hay mayor profecía que la que está escrita ya acá porque ya está todo revelado. Cristo es la revelación completa y por eso la Biblia, como la palabra de Dios, está completa. Debemos de obedecerla y debemos de seguirla. El versículo 4 nos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Cuando Dios quiso comparar la obra y la grandeza de su Hijo, escogió a una de sus más inigualables, por así decirlo, criaturas, los ángeles. Qué asombrosas criaturas, ¿no? Los ángeles, ¿no? El autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, nos hace ver que en la mente de muchos judíos había una especie de culto supersticioso idolátrico hacia los ángeles. Ellos adoraban, idolatraban a los ángeles, ¿no? Y la razón que daban de eso era por medio de ellos, porque Dios había hablado, ¿no? Recordemos en el Antiguo Testamento, Dios había usado a ángeles para comunicar distintas cosas, ¿no? Que Dios había manifestado su voluntad a través de ángeles. Entonces, tal era el culto, o sea, los ángeles, que los consideraban como una especie de mediadores entre Dios y los hombres. Es como hoy nosotros por ahí vemos personas que creen en vírgenes, personas que creen en santos y que les piden y piensan que son mediadores, ¿no? Bueno, muchos judíos adoraban a los ángeles como si fueran Dios mismo. Semejante desvío hizo necesario que el autor, el escritor de esta carta, de esta epístola, destacara la supremacía de Cristo como Mesías por encima de los ángeles. Era el Hijo de Dios. Este reconocimiento puso a Cristo no solo por encima de ellos, sino como el creador de ellos mismos. O, por supuesto que la obra de Cristo nos llevaría a tener mucho más excelente nombre que ellos. Lo que hizo Cristo es para alabar mucho más que a los ángeles. ¿Cómo no vamos a postrarnos delante de Jesús, no? Si podemos ver la grandeza de su obra a través de la misma creación, la salvación y hoy
la sustentación, porque es Cristo quien nos sustenta, es Cristo quien nos ayuda, es Cristo quien nos guía, es Cristo quien nos levanta, es Cristo, Él es el eterno Salvador, el eterno mediador entre Dios y los hombres. No hay santos, no hay vírgenes, no hay ángeles que puedan intermediar por nosotros. Él es el único. Después en sus casas lea primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Se los voy a dejar de tarea para que el miércoles que viene alguien lo pueda leer o citar de memoria. Versículo 5. Dice así el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Perdón, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo, ¿no? Ahí dice el subtítulo, el hijo superior a los ángeles. El escritor nos sigue hablando y nos sigue resaltando el poder y la obra superior de Cristo sobre la de los ángeles. Y la respuesta a la pregunta que nos hace ahí, que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Pues a ninguno. Es la respuesta que nosotros debemos dar a esa pregunta que nos hace ahí. A nadie les dijo, mi hijo eres tú, mi hijo amado, en él tengo complacencia, dijo cuando fue bautizado por Juan. Recordemos esos pasajes. Ciertamente hubo un ángel que quiso ser como Dios. Sí, eso es verdad, en la Biblia lo tenemos. Hubo un ángel que quiso ser como Dios o estar en el lugar de Dios como si fuera su hijo, pero tuvo un final medio desastroso, fue expulsado del cielo. Es evidente que los judíos estudiaron, hicieron un gran estudio, un gran desarrollo de la angeología, ¿no? En la historia judía nosotros podemos ver eso. Fue comprobada porque en los descubrimientos de los rollos que se hicieron en el Mar Muerto encontraron muchas de estos estudios desarrollados de angeología. Le daban mucha importancia a los ángeles los judíos. Es claro que la importancia del ministerio de los ángeles también en las escrituras, o sea, ¿fueron importantes los ángeles en las escrituras? Sí, tal cual, lo fueron importantes como cada uno de los personajes que encontramos en la Biblia, pero nosotros tenemos que alabar y glorificar solo a Dios. El versículo 6 nos dice así, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El autor sigue hablando de las escrituras antiguas para hacer ver cómo Cristo es superior a los ángeles. Creo que muchos lo sabemos a esto. El término primogénito es una nominación de rango, de privilegio, de dignidad, ¿no? Por las referencias que nosotros encontramos en la Biblia y en la cultura hebrea, se nos dice que el primogénito tenía como un privilegio sobre todos los demás miembros de la familia, sobre todos los hijos, ¿no? En cuanto al trato, lo trataban de una manera especial, lo respetaban y le daban una doble porción de la herencia. Eso lo encontramos en Génesis, en Deuteronomio. Después me mandan un mensaje y les envío los capítulos, los versículos para que puedan leer eso. Sin embargo, debemos hacer notar que cuando hablamos nosotros de Cristo como primogénito, no es una referencia a él como un punto de partida, un punto de nacimiento en el tiempo. ¿Por qué? Porque él es eterno. Y en todo caso, el significado sería que Cristo mantiene esa posición de primogénito. Él es el primero en todo, ¿no? Él es el primero, él es eterno. Cristo posee un rango superior por ser el primogénito sobre todos los demás en la tierra. De modo pues que el llamado es para que los ángeles, como dice ahí, le adoren y lo reconozcan dentro de esta categoría. Versículos 7 al 9. Por cuestión de tiempo,
después en su casa puede leerlo, pero en estos versículos el autor sigue con su tema respecto a los ángeles, le da duro con los ángeles, para dejar claro en el lector, o sea, en cuando nosotros leamos, que nos deje bien en claro cuál es la diferencia entre los ángeles y Cristo, ¿no? El autor nos da una referencia extraordinaria en estos versículos respecto a la diferencia entre los ángeles y la superioridad de Cristo. Ahora nos habla del oficio de los ángeles, quienes llegan a ser ministros o siervos de Dios para hacer su voluntad. Ellos fueron creados con un propósito, estos versículos nos habla de eso, y Dios los reconoce, Dios le da y Dios habla de ellos, ¿no? Pero observemos lo que el Padre dice del Hijo y veamos la diferencia cuando habla de él. Primero, lo reconoce como su hijo. Él dice mi hijo, y cuando se escribe la palabra hijo ahí es con H mayúscula. Es el único hijo que se escribe con mayúscula para diferenciar siempre. Pero además habla de su trono, diciendo que no iba a ser una forma temporal, sino que iba a ser por los siglos de los siglos, por el siglo del siglo, dice en el versículo. El trono de David, que fue un gran rey para los judíos, pereció, terminó, pero la profecía hablaba de un trono que vendría y sería eterno, ¿no? Dice ahí cetro de equidad. Cetro es la vara que tenían los reyes que marcaban una autoridad, ¿no? Y equidad es todo lo relacionado a la justicia, la igualdad, la rectitud. Esas son las características del trono de autoridad de Jesús que iba a tener, ¿no? Que iba a haber justicia, que iba a haber igualdad, que va a haber, perdón, y rectitud también en ese trono. Versículo del 10 al 12, el autor nos va a llevar a una interesante consideración, por así decirlo. En medio de esta cosa, comparar a Cristo con los ángeles, el autor se introduce un poco más para destacar lo que venía diciendo en los anteriores versículos, aquel por quien Dios hizo su más completa revelación, es quien al principio fundó la tierra y los cielos. Qué hermoso saber que los cielos, la tierra fueron creados por Dios, fueron creados por su Hijo. Esto lo hace superior, nos sigue avalando la superioridad de Cristo en todos estos versículos, ¿no? Qué bendición tan grande nosotros tenemos acá adelante en nuestras manos, es recordar que nuestro Señor está por encima de todo lo creado, que las cosas que se ven son temporales y que pronto dejese, pero que Dios es eterno y Él nos va a dar esa eternidad para siempre si es que nosotros la buscamos, si es que nosotros trabajamos por ella. Y en los últimos dos versículos nos vamos a encontrar que el único que está sentado y que se puede sentar a la diestra del trono de Dios es su Hijo Jesucristo. Versículo 13 y 14. Ningún ángel tiene este privilegio. Ningún ángel se sienta ahí al lado de Dios, sino el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí Jesús? Está intercediendo por nosotros. Está diciendo, mirá que Cancino sí, se manda algunas, pero bueno, él tiene un buen corazón, dale una oportunidad más, ¿no? Pero Él está intercediendo por nosotros, Canci, amén, gloria a Dios. Ningún ángel tiene ese privilegio. En todo caso, ellos, los ángeles, ¿no? Son puestos por Dios para ministrar sobre la maldad y sobre el poder de los malos espíritus, están protegiendo, cuidando a los hijos de Dios, instruyendo también, consolando también, y por supuesto, todos ellos están sometidos a Cristo y al Espíritu Santo. Nos queda la esperanza de saber que serán los ángeles los que reunirán a todos los santos para llevarlos con el Señor, pero también ellos serán los encargados de reunir a todos los que rechazaron lamentablemente al Señor para después, como dice la Biblia, ser lanzados al castigo eterno. Entonces, vivamos hoy como viven los ángeles, agradando
a aquel que nos tomó como suministros para servirle y adorarle. Y que al recordar que seremos iguales que los ángeles, esto nos anime para vivir una vida cada vez más alejada a este mundo pecaminoso y acercarnos más al cielo, que ese es nuestra última morada. Esa es, como diría, es ahí donde nos vamos a mudar para vivir por toda la eternidad. El capítulo 1 del libro de Hebreos nos habla de Jesucristo. Nos habla de la autoridad de Jesucristo. Es importante saber esto porque muchas veces nosotros reflejamos nuestra admiración hacia personas y como vemos en algunas religiones, hacia animales, como vemos en otras religiones, hacia estatuas, hacia santos, y a distintas cosas que uno ni se imagina, pero conoce así por arriba, ¿no? Y qué hermoso saber que la palabra de Dios nos habla de que no hay cosa creada, ni los mismos ángeles, que puedan ser intermediador. Eso cuando yo leí ahí, que ninguno puede ser intermediador, nada puede ser, ni yo mismo como pastor puedo ser intermediador por ustedes, sino que el único intermediador es Dios. El único mediador entre nosotros y Dios es Jesús. Nosotros tenemos que adorar y glorificar solo a Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene toda la autoridad. Él es el que hizo todo por nosotros. Él fue el creador, Él fue el salvador y hoy es el sustentador de nosotros. ¿Cómo no vamos a adorar a Jesús? ¿Cómo no vamos a alabarle? ¿Cómo no vamos a glorificarlo? ¿Cómo no vamos a ser como los ángeles que están alabando y glorificando allá en el cielo al Dios Todopoderoso? ¿Cómo no vamos a hacer eso si el mismo Dios nos llamó a ser ministros, nos llamó a ser sacerdotes, nos llamó a ser nación santa, ¿no? ¿Cómo no vamos a cumplir ese llamado? Porque si Jesús se hizo carne, si Dios se hizo carne para darnos la oportunidad de tener la salvación, ¿cómo no vamos a adorarle? Quería dejarles esta palabra para que mediten en sus casas, para que vuelvan a releer el capítulo 1 del libro o de la carta a los Hebreos y dejarle la tarea de leer el capítulo 2 del libro o la carta de los Hebreos. Vamos a estar orando, dando gracias a Dios en esta noche. Padre, yo te agradezco, Señor, por la enorme palabra que tú nos has dejado, Señor Jesucristo. Padre, yo te ruego, Señor, que podamos cada día, Señor, recordar la autoridad de tu Hijo, recordar lo que Él hizo, Señor, y solo a Él adorarle, y solo a Él glorificarlo, y no a otra cosa que en este mundo haya, Señor, porque no hay otra cosa que en el mundo nos pueda salvar. Solo nuestra fe en Cristo Jesús, solo nuestra fe en el único mediador entre Dios y los hombres. Solo en ti, Padre Dios Santo, debemos de confiar, debemos de creer, Padre Dios Todopoderoso. Yo te ruego que esta palabra trabaje, Señor, en nuestras vidas. Yo te ruego que esta palabra nos ministre, Señor, y nos dé fuerza, nos dé ánimo, Padre Santo, por si estábamos adorando o por si estábamos buscando por otro lado, Señor Jesucristo, que en esta noche podamos romper con esa búsqueda y empezar a buscar al verdadero, al único, al primogénito, al creador de todas las cosas, a Cristo Jesús, Padre. Gracias yo te doy por todo lo que tú has hablado en esta noche, Señor Jesús. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Padre Dios Santo, bendícelos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Salvador, el amor de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, no solamente hoy, sino para siempre. Juntos decimos amén. Nos estaremos viendo el sábado a las 7 de la tarde. Dios los bendiga grandemente. Chau, chau.